Bueno, me alegro que un número tan grande de personas se quedó acá para las reuniones de la tarde. Afuera está haciendo frío, pero aquí hay calor. Gloria a Dios. Ahora, lo que no avisé aquí a nuestro querido hermano es que he decidido cambiar el tema. Les quedo debiendo el tema ¿quién es como Dios? Y la razón es que el primer tema, el conspirador, fue demasiado largo para presentar en un solo tema. Por lo tanto, lo dividí en dos. Así que sobró un espacio. Así que yo no le avisé. Pero de todas maneras vamos a estudiar un tema apasionante. Y creo que les va a gustar el tema que vamos a trazar. Ahora queremos tener una palabra de oración. Nunca debemos abrir la palabra sin orar para pedir la bendición del Señor, para que el Espíritu Santo que inspiró el libro pueda estar presente para explicarnos lo que Él le dio a los escritores. Padre, gracias te damos por el privilegio de reunirnos una vez más esta tarde. Pedimos en esta reunión y también en la siguiente, las preguntas y respuestas, que tú seas el que nos inspiras y el que nos instruyes. Gracias te damos porque podemos aún reunirnos con plena libertad para dedicarte nuestras vidas y para escuchar tu voz. Pedimos que estés presente esta tarde. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. El título del tema de esta tarde es La mano que mueve la historia. Tiene relación con los primeros dos temas. No es el mismo tema, pero tiene relación con los primeros dos temas. Y quiero comenzar invitándoles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Isaías, a un texto que ya leímos en nuestra primera presentación, Isaías 46, 9 al 11. Y mientras ustedes están buscando Isaías 46, 9 al 11, quiero formular una pregunta que es esta. ¿Qué distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes? A veces decimos que porque Dios puede crear y los falsos dioses no. Bueno, esa es una razón. Pero quiero leer la razón que da el profeta Isaías. Isaías 46, 9 al 11. Dice así: acordaos de las cosas pasadas, aquí está hablando Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Que anuncio lo porvenir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo mi consejo, la palabra consejo significa mi plan. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dos puntos claves de estos versículos. Número uno, Dios conoce el fin desde el principio. Conocía toda la historia humana desde la eternidad pasada en todo su detalle. Y en segundo lugar, porque Dios ya conocía cómo iba a transpirar todo, su plan no puede fracasar. Porque es omnisciente, su plan no puede fracasar. Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento demarcaban el tiempo preciso cuando el Mesías iba a llegar. Cristo no se encarnó en este mundo
Ni un segundo antes, ni un segundo después de lo que Dios había contemplado desde la eternidad. Había una fecha exacta para la encarnación de Cristo y su nacimiento. Dios no nos reveló la fecha del nacimiento, porque Él sabía que la gente se iba a enfocar en la fecha y no en el Señor de la fecha. Y dicho sea de paso, ese especial que escuchamos hace unos momentos, qué versión tan interesante. Si estaban escuchando la letra. Oh, yo siempre amaré esa cruz, pero debemos amar al que estaba colgado en la cruz. Muy interesante esa versión. Me gustaría tener una copia de esa versión, porque fue bien bonito. Me gustó la voz y me gustó la versión. Los planes de Dios no conocen premura ni demora. Jesús nació exactamente como Dios lo conocía en la eternidad. Y usted dice, ¿cómo sabemos que Dios tenía en su mente infinita una fecha exacta para el nacimiento de Jesús? Porque Gálatas 4:4 lo dice, pero Dios no nos reveló la fecha porque Él sabía que se iba a idolatrar la fecha. Imagínate cómo idolatran el 25 de diciembre que no fue cuando nació. ¿Qué tal si supiéramos la fecha de verdad? Gálatas 4:4 nos dice que Dios tenía contemplado un momento exacto. Dice allí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo contemplado en la mente infinita de Dios desde la eternidad, Jesús nació. Ahora, alguno podría preguntar, ¿cómo sabe, pastor, que la expresión cumplimiento del tiempo se refiere a un tiempo exacto? La razón es que hay otro texto que tiene terminología muy similar, donde sabemos que tiene que ver con tiempo cronológico exacto. Me refiero a Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. ¿Ustedes conocen la profecía de las 70 semanas? 70 semanas son ¿cuántos años? 490 años. ¿Qué iba a pasar después de pasar las primeras 69 semanas? Iba a venir el Mesías, el ungido. ¿Y cuándo fue ungido Jesús? Cuando fue bautizado. Cayó sobre él el ungimiento del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿había una fecha para eso? Sí. La profecía de las 70 semanas comienza en el 457 a.C. Vamos 483 años, 69 semanas hacia adelante y nos da la fecha exacta del bautismo de Jesús. Y después de su bautismo vienen estos versículos. Jesús está comenzando su ministerio cuando fue ungido y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Se parece eso a cuando vino el cumplimiento del tiempo? Sí. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Tenía Dios en su calendario una fecha exacta para el bautismo de Jesús? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, sí, y también para el nacimiento de Jesús. Estaba en el calendario de Dios, pero no lo reveló a nosotros, por razones que mencioné. Ahora, quiero leerles una cita del Deseado de todas las gentes, página 23. Dice así la cita. La venida del Salvador había sido predicha en Edén,
¿Cuál fue la profecía en cuanto a la venida del Mesías? Génesis 3:15, ¿no? Que iba a haber una guerra entre la mujer y la serpiente, y la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Así que dice, la venida del Salvador había sido predicha en Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Es más, pensaban que su primer hijo, Caín, podía ser. Sigue la cita. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. ¿Para quién tardó? ¿Para Dios o para nosotros? Para nosotros. Para Dios no hay tardanza. Para nosotros hay percepción de tardanza. Sigue diciendo, los que recibieron la promesa primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel, que mencioné, las 70 semanas, la profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el pasaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar, se han prolongado los días y fracasa toda visión. Ahora viene la parte clave de la cita. Pero, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. ¿Los planes de Dios qué? Dios no adelanta ni atrasa sus planes. Ocurren exactamente como Él lo contempló en los siglos de la eternidad, porque es omnisciente. Es decir, Dios conocía cada detalle de la vida terrenal de Jesús desde la eternidad. Dónde iba a ir, cuándo iba a ir, con quién iba a hablar, etc. No lo determinó así, sino que sabía que iba a pasar así. Muy diferente eso, que Dios dijo, va a ser así. No. Dios sabía lo que iba a hacer, pero no lo determinó. ¿Están entendiendo la diferencia? Muy importante para lo que vamos a estudiar. Cada detalle, el Padre y Jesús también conocían toda la trayectoria de la historia de este mundo y todos los eventos de la vida de Jesús. Ahora, escuchen bien. Jesús y el Padre tenían acceso a todo el plan cuando Jesús estaba en el cielo. Jesús conocía todo el plan porque Jesús lee la mente del Padre. Tanto el Padre como Jesús conocían exactamente todo lo que iba a ocurrir. Jesús sabía todos los eventos de su ministerio. Pero ahora escuchen bien. Pero cuando Jesús se encarnó, no tenía acceso a todo el plan. Sino cada día el Padre le revelaba para ese día el plan. ¿Están entendiendo esto o no? En el cielo Jesús vio todo el plan. Pero cuando se encarnó, vino a vivir como hombre y cada día el Padre le revelaba el plan para ese día de lo que Jesús había visto ya en el cielo. Por eso Jesús dijo varias veces, y voy a leer solamente una vez, Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo.
y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora déjenme preguntarles esto. ¿Creen ustedes que Dios conoce la fecha de la segunda venida? ¿Creen que sabe en qué momento va a ocurrir la segunda venida? Claro, es omnisciente. Ahora yo pregunto, ¿Dios atrasa o adelanta la fecha de la segunda venida? No, porque tiene una fecha. Él sabe el momento cuando va a ocurrir. Entonces alguno dice, pero pastor, la hermana White dice que Jesús podría haber venido poco después de 1844, si la gente se hubiera puesto las pilas. Y Cristo podría haber venido poco después de 1888, si la gente se hubiera consagrado al Señor. Entonces Dios sí corre la fecha. No, Dios no corre la fecha. Dios en su calendario puso la fecha cuando Él sabía que el pueblo iba a estar listo. Si Él hubiera sabido que el pueblo iba a estar listo después de 1888, hubiera colocado esa fecha. ¿Están entendiendo o no? Él no dice, bueno, yo puse la fecha para tal y tal. La gente no estaba lista. Vamos a postergarlo un poco. Porque entonces en ese caso Dios no sería omnisciente. ¿Vamos bien o no vamos bien? Dice en Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. En ese momento cuando Jesús estaba hablando. Significa que no sabe en el cielo. En ese momento no sabía. Ahora, como mencioné, antes de la encarnación, tanto el Padre como el Hijo tenían acceso al plan que existía desde la eternidad. Sin embargo, mientras Jesús estuvo en la tierra, no tenía acceso a todo el plan. El Padre le revelaba cada día el plan para ese día. Durante su ministerio terrenal, Jesús se mantuvo en comunión estrecha y constante con su Padre, y el Padre le revelaba todo de día en día. Hallamos un ejemplo de esto en la historia del ciego de nacimiento. Ustedes recuerdan que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? El Señor Jesucristo respondió de una manera muy interesante. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestase en él. ¿Sabía Dios el Padre que Jesús se iba a encontrar con el ciego? Claro que lo sabía. Ese encuentro ya se lo sabía Dios desde los siglos de la eternidad. Y Jesús se encontró exactamente en el lugar con la persona que debía en ese momento. El Padre le reveló eso. Ahora, alguno podría preguntar, pastor, ¿cómo es que Jesús llegaba a conocer cada día cuál era el plan? 5 maneras. 1, por medio de una vida íntima de oración con el Padre. 2, Jesús conocía las escrituras del Antiguo Testamento al derecho y al revés y todas las profecías mesiánicas que están ahí. 3, Jesús observaba con cuidado las ceremonias del templo y llegó a entender que todas esas ceremonias apuntaban hacia Él. 4, se fijaba muy cuidadosamente en los actos providenciales con quienes se encontraban y el Padre le decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que decir esto. Y en 5º lugar, Jesús tenía una comunión muy estrecha con la naturaleza.
La mayoría de sus parábolas tienen que ver con la naturaleza. El segundo libro de Dios. Así que por estos métodos Jesús de día en día conocía exactamente a qué parte había llegado en el plan y qué debía hacer y qué debía decir, con quién encontrarse, a dónde debía trabajar. Ahora, repetidas veces durante su ministerio, el Señor Jesucristo dijo algo muy interesante. Dijo, mi hora no ha llegado, o mi tiempo no ha llegado. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, mi hora no ha llegado, mi tiempo no ha llegado? Pues vamos a examinar los ejemplos, la mayoría están en el Evangelio de Juan. En las bodas de Caná aparece por primera vez esta expresión de Jesús. Se acaba el jugo de uva o el vino. Y era una calamidad en una fiesta no tener vino. Así que la mamá de Jesús viene y le dice, se acabó el vino. Y fíjense lo que le dijo Jesús en Juan 2 y el versículo 4. Vamos a estar en Juan por un rato. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Cuál hora? Bueno, no sabemos en este momento. El siguiente ejemplo tiene que ver con los hermanos incrédulos de Jesús. Eran hijos de José, según el Espíritu de Profecía, por un matrimonio previo, porque José había estado casado antes. Probablemente su esposa murió. Y el Señor Jesucristo, los hermanos incrédulos le dijeron, vamos todos a la fiesta de tabernáculos. Y fíjense lo que dijo Jesús en Juan 7 y el versículo 6 y luego vamos a leer el versículo 8. Versículo 6 dice, Jesús a sus hermanos, mi tiempo aún no ha llegado. ¿Qué significa eso? Mi tiempo aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo está presto. Y luego entonces, en el versículo 8 Jesús dice, subid vosotros a la fiesta. Ahora una palabrita clave. Yo no subo todavía. No era el momento de ir cuando los hermanos le dijeron vamos. Y la hermana voy a explicar por qué. Porque si Jesús hubiera ido en público hubiera causado un escándalo. Todo el mundo lo hubiera seguido y hubiera levantado la ira de los dirigentes religiosos. Y hubieran querido acabar con él. Ahí mismo. Así que Jesús dice, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. No era tiempo de que lo mataran. Después fue a la fiesta secretamente. Ahora el siguiente ejemplo es que varias veces trataron de arrestar a Jesús durante su ministerio. Noten Juan 7 y el versículo 30. Cuando Jesús le dijo a los que estaban reunidos allí, mi Padre me mandó al mundo, se enfogonaron con él. ¿Hay algún puertorriqueño aquí? Y querían arrestarlo. Noten lo que dice Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Interesante. Mi tiempo no ha llegado, mi hora no ha llegado. En otra ocasión trataron de nuevo para tratar de prender a Jesús. Cuando él les dijo, ustedes no me conocen, ni conocen a mi Padre, se enfogonaron de nuevo. Y querían prenderlo, pero noten lo que dice Juan 8:20.
Juan 8 y el versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. ¿Había cierta hora para que algo sucediera? ¿Había un tiempo específico para que algo sucediera con Jesús? Sí. ¿Qué será? Vamos a ver en unos momentos. Ahora vayan conmigo a Juan 11. Juan 11. Es la historia de la resurrección de Lázaro. De todos los seres humanos con quienes tuvo Jesús relación, tenía una relación muy especial con esta familia, con Lázaro, María y Marta. En tiempos cuando estaba cansado de tanto trabajar y enseñar y predicar, él hallaba refugio en la casa de ellos, los amaba profundamente. Eso dice Juan 11:5, vamos a leerlo. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y le llega el mensaje de que Lázaro está gravemente enfermo. Está en cama de muerte. ¿Qué hubieran hecho ustedes si algún familiar está en cama de muerte? ¿Empacan? Si es que empacan. Vamos, antes de que se muera. Pero fíjense lo que hizo Jesús, que tanto amaba a Lázaro. Dice en el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y los discípulos no entienden que qué está pasando aquí, si los ama tanto. ¿Por qué no vamos de una vez? Resulta extraño que Jesús haya esperado 2 días. Elena White nos da la razón, y también el capítulo 11. Si Jesús hubiera ido al lecho de Lázaro, lo hubiera sanado, porque la enfermedad no podía estar en la presencia de Jesús. No podían Jesús y la enfermedad coexistir en el mismo lugar. Pero si Jesús hubiera ido y sanado a Lázaro, el mayor milagro que comprobó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, no se hubiera realizado. No hubiera sido el plan de Dios. El plan de Dios era que Jesús no fuera, que Lázaro muriera, para que cuando fuera y lo resucitara, se comprobara que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. No hubiera sucedido si Jesús se hubiera adelantado. Elena White entendió esto, Deseado de todas las gentes, página 486. Si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podía haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Por lo tanto, Cristo permaneció lejos. Si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado. ¿Sabía Jesús cuándo era el momento de ir a donde Lázaro? ¿Quién se lo dijo? El Padre le dijo, no es el momento. Por lo tanto, no fue. Ahora, alguno dirá, bueno, pero Jesús para este tiempo ya había resucitado a el hijo de la viuda de Naín y ya había resucitado a la hija de Jairo. Pero escuchen bien, los fariseos, Jesús resucitó a estos cuando estaban recién muertos. Y los fariseos decían, Él no resucitó a nadie porque en realidad no estaban muertos. Pero con Lázaro no podían decir eso. Porque Lázaro llevaba 4 días de muerto, envuelto en lienzos que no podía ni respirar. Claramente, Lázaro estaba muerto. No podían usar ese argumento. Cuando una persona tiene poder para resucitar a un muerto, tiene que ser Dios. Y tiene que ser el Mesías.
Así que Jesús se demora 2 días. Y entonces le dice a sus discípulos, después de los 2 días, vamos a regresar a Judea. Los discípulos se alarmaron y protestaron, porque Jesús había estado recientemente en Judea. Y en el capítulo 8 Jesús había dicho, antes que Abraham fuese yo soy, y trataron de apedrearlo. Y luego en el capítulo 10 de Juan, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Otra vez recogieron piedras para apedrearlo. Y ahora Jesús dice, volvamos a Judea. Los discípulos dicen, ¿qué? Fíjense lo que dice el capítulo 11 y versículos 7 y 8. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Ahora lo que Jesús dice de siguiente parece no tener ninguna relación con lo que está pasando. Noten lo que Jesús dice en el versículo 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con volver a Judea? Porque supuestamente podían matar a Jesús. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día, es decir, el día de 12 horas. No está hablando de la noche, la parte oscura, está hablando de la parte iluminada. Muy importante. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día de 12 horas, la parte iluminada, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló de que el día tiene 12 horas? Les explico y luego vamos a ampliarlo. Jesús comparó los parámetros de su ministerio con un día de 12 horas, con la parte iluminada del día, 6 a.m. a 6 p.m. La hora número 1 era cuando comenzó su ministerio al ser bautizado. La hora número 12 es cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es. Es un día simbólico de 12 horas. Hora número 1, cuando Jesús comenzó su ministerio. Hora número 12, cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es. Ese es el día. Esa es la parte iluminada del día, las 12 horas. Ahora, no son 12 horas literales. Es un día simbólico del cual está hablando Jesús. Ahora, quiero leer una cita más del Espíritu de Profecía, Deseo de todas las gentes 4:85. ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló de andar en la luz y andar en tinieblas? Que es mejor andar en el día de 12 horas de luz, más bien que las tinieblas. ¿Qué quiso decir Jesús? La hermana voy a explicar. Y aquí está hablando Jesús. Estoy bajo la dirección de mi Padre. Mientras hago su voluntad, que es andar en la luz, ¿ok? Mientras hago su voluntad, mi vida está segura. Yo puedo ir a Judea, nadie me puede poner un dedo encima, porque estoy andando en la luz. Estoy siguiendo el plan de mi Padre. Estoy bajo la dirección de mi Padre, mientras hago su voluntad, mi vida está segura. Mis 12 horas del día no han terminado todavía. La resurrección de Lázaro fue 6 meses antes de su muerte en la cruz. Así que Jesús está diciendo, mis 12 horas del día no han terminado. Solamente habían terminado una parte. Mis 12 horas del día no han terminado todavía.
Dicho sea de paso, haciendo la operación matemática, faltaban todavía 6 meses del día simbólico de Jesús. Dice Jesús, ha empezado el último remanente de mi día, porque faltaban solamente 6 meses. Pero mientras queda algo, estoy seguro, el que anda en la senda de su propia elección, que es andar de noche, dicho sea paso. El que anda en la senda de su propia elección, donde Dios no le ha llamado, tropezará. Para él el día se convierte en noche y donde quiera que esté no está seguro. Jesús dice, si no sigo el plan de mi Padre, yo estoy andando en oscuridad y donde quiera que voy no estoy seguro. Pero desde que en mi día yo cumpla con la voluntad del Padre, ande en la luz, haga su voluntad, yo puedo ir al lugar más peligroso, puedo ir a Newark. Está bien, a New York. Y estoy seguro, nadie me puede poner un dedo encima. ¿Están entendiendo esto o no? Ok, porque es básico para lo que vamos a ver en unos momentos. Noten esta cita también de la página 486. Tenían como objetivo matarlo, pero este propósito no había tenido éxito, porque le quedaba todavía una parte del tiempo que se le había establecido. Le faltaba todavía parte de su día. Durante ese tiempo, Jesús gozaba de la custodia de los ángeles celestiales. Y aún en las regiones de Judea, donde los rabinos maquinaban cómo apresarle y darle muerte, no podía sucederle mal alguno, porque estaba andando de día en la luz, siguiendo el plan de su Padre. Si hubiera ido en contra del plan, no estaría seguro en ninguna parte. Y entonces Tomás, el que todo lo dudaba, en el versículo 16 dice, vamos con él para que con él también muramos. No entendieron ni papa. No sé si conocen esa expresión. No entendieron nada lo que Jesús estaba diciendo. Lo entendieron cuando se acabó el día, lo entendieron. Pero en este momento, día de 12 horas, ¿qué tiene eso que ver? Que andar en la luz y andar en tinieblas, no está seguro. Como que no cayeron en cuenta. Ahora, hay otro pasaje en la Biblia que ilustra el asunto de las 12 horas. Vayan conmigo a Juan 9, versículos 3 y 4, que es la historia del ciego de nacimiento. Juan 9, 3 y 4. Jesús sanó a un ciego que había estado así desde que nació. Dice ahí en el versículo 3, Jesús está hablando, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Es caminar en la luz eso? Si Jesús hacía eso, ¿caminaba en la luz? Sí. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que, ¿qué? Que el día dura. ¿Cuál día? Las 12 horas que le dio el Padre. El día simbólico. Y luego, yo pregunto, ¿cumplió Jesús toda su obra, todo su trabajo en su día? Cuando dijo consumado es, ¿había cumplido la voluntad del Padre? Esto lo estudiamos en el tema de ayer. Así que Jesús dice, yo tengo que hacer lo que dice el Padre, acabar su obra mientras dura el día. Pero luego dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche es cuando Cristo muere en la cruz y ahora se manifiesta el poder de las tinieblas. Porque ya terminó su día, acabó la obra de su Padre.
Noten Juan 4 y el versículo 34. Juan 4 y el versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y terminar su obra. ¿Cuándo terminó Jesús su obra? En el momento cuando terminó su día simbólico de 12 horas. ¿Y cuándo fue eso? Cuando en la cruz dijo, consumado es. Terminé la obra que el Padre me dio. Gracias. Ahora fíjense qué interesante. Hasta que llegaron los últimos minutos de su día simbólico, el Señor Jesucristo había dicho, no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi hora. Pero durante los últimos 2 o 3 días, Jesús cambió la expresión. Vayan conmigo Juan 12, 23 y luego el versículo 27. Juan 12, vamos a leer el versículo 23 y luego el 27. Vienen unos griegos y hablan con Felipe y Andrés porque quieren una entrevista con Jesús. Y Felipe y Andrés van a Jesús y le dicen, hay unos griegos que quieren hablar contigo. Y fíjense la respuesta extraña de Jesús. Jesús le respondió a Andrés y Felipe, ha llegado la hora. Diferente, ¿no? Ahora sabemos a qué se refería la hora. Cuando Jesús no ha llegado la hora, ahora sabemos a qué se refiere. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Por qué estaba Jesús turbado en este momento? Porque estaba por ir al Getsemaní y a la cruz. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. He llegado a la hora 12. Vayan conmigo al capítulo 13 y el versículo 1. Ya están preparándose para la Pascua. Dice en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que ¿qué? Que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En camino al Getsemaní, Jesús elevó una oración a su Padre que está en Juan 17. Y fíjense lo que Jesús le dice a su Padre. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Antes de esto, mi tiempo no ha llegado, mi hora no ha llegado. Ahora está diciendo, la hora llegó, la hora llegó. ¿Recuerdan que en el Getsemaní, recuerdan que durante todo su ministerio querían prenderle y no podían? ¿Lo pudieron prender en el huerto del Getsemaní? ¿Pudieron prenderlo? ¿Pudieron arrestar a Jesús en el huerto? Sí, Señor. La guardia del templo vino y lo arrestaron. Y terminó donde Pilato. Y lo llevaron a la cruz. Note Mateo 26, 45. Mateo 26, el versículo 45. Los discípulos están durmiendo y Jesús está orando, sudando gotas de sangre. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ¿qué cosa? Ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Lo pudieron arrestar cuando llegó su hora? Y ahora estaba por empezar el tiempo de los poderes de las tinieblas. Lucas 22, 53 dice, Jesús está hablando, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, porque su día había
terminado. Tremendo, ¿sí o no? Cuando hilamos todas estas cosas. Ahora, yo les mencioné que en los siglos de la eternidad, mucho antes de entrar el pecado a este mundo, antes de la creación de este mundo, el Padre y el Hijo se reunieron para elaborar el plan de salvación en caso que el hombre escogiese pecar. Dios sabía que el hombre iba a pecar. No lo determinó así, pero sabía que Adán y Eva iban a escoger pecar. Cada evento del plan, en detalle, estaba conocido por el Padre y por el Hijo. Quiero leerles ahora una cita extraordinaria del Espíritu de Profecía que comprueba esto. Deseado de todas las gentes, página 121. Jesús, ahora la hermana White va a explicar lo que quiso decir Jesús cuando dijo, aún no ha llegado mi hora. Ella va a explicar lo que significa. Las palabras, aún no ha venido mi hora, indican que todo acto, ¿cuántos? Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Cada acto estaba contemplado, no determinado, contemplado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, de Jesús, perfecto en todos sus detalles. ¿Conocía Jesús el plan detallado cuando estaba en el cielo? Sí, pero lo escuchen. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, y entendemos señalado en el plan, ¿verdad? En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase el tiempo. En otro lugar, la hermana White, en el libro Ministerio de Curación, página 380, escribió estas palabras extraordinarias. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Jesús no dijo, a ver qué hago mañana, vamos a echar un viajecito a Capernaum. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales, aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Jesús no sabía todo aquí que supo allá. No tenía acceso a todo el plan mientras estuvo aquí. Una ilustración de esto es cuando Jesús fue al templo por primera vez. Voy a leerles una cita del Deseado de todas las gentes, páginas 58 y 59. Deseados 58 y 59. Sobre la visita de Jesús al templo, cuando tenía 12 años. El bar mitzvah de Jesús. Dice, por primera vez el niño Jesús miraba el templo. Ahora fíjense cómo están involucrados su observación. Veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio. Contemplaba la sangrienta víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores se inclinaba en oración mientras que la nube del incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. Día tras día, ¿qué? Si Jesús hubiera tenido todo el conocimiento que tuvo en la tierra, todo el conocimiento que tuvo en el cielo, ¿hubiera sido el caso de que poco a poco veía el cumplimiento de esto? No. Día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él.
silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. Si Jesús hubiera sabido todo lo que supo en la eternidad, no estaría diciendo, bueno, ¿y qué significa esto? El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador ese día, cuando visitó el templo. Lo mismo al final de su ministerio. Jesús conocía el Antiguo Testamento al derecho y al revés. Y al final de su vida, cuando Jesús estaba en la cruz, profecías múltiples del Antiguo Testamento se cumplieron. Por ejemplo, Salmo 22, 18, escrito 1000 años antes, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando Jesús vio eso, él tiene que haber pensado el plan, porque él conocía esta profecía. En el Salmo 69, 21 dice Jesús, sed tengo. Ustedes saben que él dijo en la cruz, sed tengo. Pero eso viene del Salmo 69, donde dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando le dieron el vinagre, Jesús indudablemente pensó Salmo 69, 21. Lo que dijeron sus enemigos al pie de la cruz cuando le escarnecieron, viene del Salmo 22, 7 y 8. Donde dice, todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele, pues que en él se complacía. Eso es lo que dijeron los enemigos en la cruz, pero está escrito 1000 años antes. Las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son del Salmo 22:1, textual. Y las últimas palabras de Jesús en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, vienen del Salmo 31 y el versículo 5. Yo pregunto, ¿sabía Dios todo lo que iba a ocurrir cuando Jesús estuvo colgado en la cruz? ¿Desde cuándo lo supo? Desde la eternidad. Y cuando Jesús pasó por todo esto, indudablemente se estaba acordando de estas profecías. Dicen, todo el plan se está cumpliendo exactamente como lo sabíamos en la eternidad. Ahora ustedes dirán, bueno, está muy interesante, Dios tenía un plan para Jesús, Jesús decidió implementar el plan, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Será que Dios también tiene un plan para cada una de nuestras vidas? ¿Será que si estudiamos la palabra, tenemos una vida intensa de oración, pasamos tiempo en la naturaleza y nos fijamos cuidadosamente en los eventos providenciales cada día de Dios, que podemos saber cuál es el plan de Dios para nosotros? Sí, ahora voy a leerle la cita que leí antes, pero la voy a completar. Ministerio de Curación 380. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Ahora continúa la cita. Así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendamos nuestros caminos, que caminamos en la luz, en otras palabras, Él dirigirá nuestros pasos. Y luego ella advierte lo siguiente: son muchos los que, al idear planes para un brillante porvenir, fracasan completamente. Dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Y ahora viene una cita de la cual hablamos cuando tratamos el tema del conspirador. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen
como colaboradores con Dios. No escogeríamos ningún camino, sino el camino que escoge Dios para nosotros, si pudiéramos ver el fin desde el principio. Y esto lo ilustramos con la historia de José. No voy a repetir todo lo que dijimos de José. Pero José, cuando fue llevado cautivo a Egipto, podía ver las tiendas de su padre a la distancia. Y la hermana White dice que en ese momento él se propuso, él dijo, yo no sé por qué pasó esto. Yo tuve sueños donde dice que mi padre y mis hermanos iban a venir a inclinarse ante mí. Yo no sé cómo eso se va a cumplir, pero yo voy a seguir el plan. Y el plan fue duro. ¿Verdad que sí? Lo venden, termina como esclavo en la casa de Potifar, aprende a ser buen administrador allí. Y luego, por ser fiel, va a parar en la cárcel. Y luego el copero sale y por 2 años no dice nada. Tal vez si hubiéramos sido nosotros, decimos, ¿de qué vale servir a Dios? Le servimos, le consagramos la vida y mira lo que nos viene, puros males. Yo pregunto, ¿creen ustedes que José hubiera sido más fácil para José si él hubiera visto de antemano todo lo que le iba a pasar? ¿Hubiera sido más fácil para él? Piece of cake. Claro. Ahora sí yo sé cómo va a terminar, si voy a colaborar con Dios. Pero él se propuso a colaborar sin saber cuál era el plan. Dijo, pero voy con el plan. Y entonces al final, cuando José mira hacia atrás, dice, vaya, qué bueno que decidí seguir el plan. En inglés tenemos una expresión, hindsight is 20/20. El mirar hacia atrás, tenemos visión 20/20. Mirar hacia adelante hay incertidumbre, porque no sabemos. Pero si nos proponemos a seguir el plan, aunque tengamos obstáculos y problemas y dificultades que a veces Dios permite, cuando miremos hacia atrás, vamos a decir, Dios estuvo en esto. Y finalmente cuando José se revela a sus hermanos empiezan, como dicen los colombianos, a berrear. Llorar inconsoladamente. José les dice 3 veces, no lloren, ¿para qué están llorando? Dios me mandó acá para salvar a la simiente de donde va a venir el Mesías. Ahora, tenemos también la experiencia de Juan el Bautista. Esa cita que yo les leí, donde la hermana White dice, Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio o del plan que cumplen como colaboradores con Dios. La hermana White usa eso para la historia de Juan el Bautista. ¿Saben a qué edad murió Juan el Bautista? Tenía más o menos 30 años. Su vida consagrada plenamente al Señor. Hizo la voluntad de Dios. Vivía en el desierto. Comía de una forma sencilla. Preparó el camino para el Mesías. Y fue a parar en la cárcel. ¡Qué injusticia! Y lo peor es que Cristo nunca lo visitó en la cárcel. Y Juan el Bautista en la cárcel medio se desanimó. Y mandó a dos de sus discípulos a Jesús a preguntar, ¿eres tú el Mesías o hemos de esperar a otro? Él había introducido, he aquí el Cordero de Dios, y ahora dice, ¿eres el Cordero de Dios? Y los discípulos van a donde Jesús. Jesús le dice, no les contesta inmediatamente. El deseo de toda la gente dice que Jesús les dijo, quédense hoy y vean lo que yo voy a hacer. Sanó enfermos, resucitó muertos, etcétera.
Y cuando terminó el día, Jesús les dijo, vayan ahora y cuéntenle a Juan lo que vieron. Y ellos fueron y le dijeron a Juan. Y entonces Juan recordó la profecía de Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor es sobre mí. Y murió en paz en la cárcel. Ahora, yo quiero preguntar, ¿de qué sirvió la muerte de Juan? Quiero leerles una cita nuevamente del deseado de todas las gentes 197. La muerte de Juan tuvo valor, un valor que él no conoció. Esto fue lo que escribió la sierva del Señor. Gozosamente habría ido el Salvador a Juan para alegrar la lobreguez de la mazmorra en su presencia. Pero no debía colocarse en las manos de sus enemigos. El padre le dijo, no vayas allá a la cárcel a visitar a Juan. No podía hacer peligrar su propia misión. Gustosamente habría librado a su siervo fiel. Pero ahora escuchen por qué no lo libró. Pero por causa de los millares que en años ulteriores debían pasar de la cárcel a la muerte, Juan había de beber la copa del martirio. Mientras los discípulos de Jesús languideciesen en solitarias celdas o pereciesen por la espada, el potro o la hoguera, en solitarias aparentemente abandonados de Dios y de los hombres, ¿qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista, cuya fidelidad Cristo mismo había atestiguado, había experimentado algo similar? Y luego viene la famosa cita. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos mismos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en la mazmorra. A vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor. Imagínense cuando Juan el Bautista resucite de los muertos. Y viene uno tras otro y dice, yo pasé por lo mismo. Y Juan, tu fe y tu confianza en el Señor fue algo que me fortaleció en la crisis. Por eso estoy aquí. Juan ahora va a ver en retrospectiva. Y valió la pena el plan. Aunque morí de 30 años, seguí predicando por el martirio. Y por eso muchos están en el reino. Ahora, quiero concluir diciendo esto. Para Dios todos somos importantes, pero nadie es indispensable para cumplir su plan. ¿Oyeron lo que dije? Para Dios todos somos importantes, pero no indispensables en el cumplimiento de su plan. Y vuelvo otra vez a la historia de Esther, que estudiamos en nuestros primeros 2 temas. ¿Ustedes creen que Dios sabía todo lo que iba a pasar en los días de Esther desde la eternidad? Antes de crear este mundo. Claro, lo sabía. Él sabía que Amán iba a hablar con el rey para preparar un complot, para acabar con el pueblo judío, y que Esther iba a presentarse para defender al pueblo. Todo eso Dios lo contempló en el más ínfimo detalle antes del pecado en el universo.
Yo pregunto, ¿Esther era importante? Sí, ¿era indispensable? Si Dios hubiera conocido que Esther no se iba a presentar, ¿hubiera fracasado el plan de Dios? No, Dios lo cumple con otro. Vamos a leer Esther el capítulo 4, 13 y 14. Esther 4, 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, porque se ha dado el decreto de matar a todos los judíos. Entonces dice Mardoqueo, tal vez Esther puede intervenir y puede interceder ante el rey. Esther 4:13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Es decir, tú eres judía también, te van a matar a ti. Porque si callas absolutamente en este tiempo, mi plan fracasó. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Si tú no te presentas, mi plan sigue adelante con otro. Y luego dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y entonces dice algo que yo cambiaría un poquito. ¿Sí? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Yo eliminaría el quién sabe. Pero no tenían la luz que nosotros tenemos. En realidad, debería haber dicho, has llegado al reino para esta hora. Ahora yo pregunto, ¿lo determinó, obligó Dios a Esther a hacerlo? No, pero sabía que lo iba a hacer. Escuchen, Dios no determina los eventos que van a ocurrir, sino que sabe que van a ocurrir, sabe que van a decidir los seres humanos. Y este va a ser nuestro segundo tema esta tarde. Si no están para el segundo tema, van a quedar muchos. Porque vamos a hablar de la predestinación. Porque algunos dicen, Dios predestinó a un grupo para salvarse y otro grupo para perderse. No. Vamos a entender bien lo que es predestinación en el segundo tema. Este es un comercial. Yo pregunto, ¿Dios sabía lo que iba a pasar? Claro, y por eso puso a Esther en el palacio, sabiendo que ella iba a escoger defender al pueblo. No la colocó allí, sino que maniobró para que sucediera, por su infinita omnisciencia. Ahora quiero leerles para terminar un texto muy bien conocido. Romanos 8 y el versículo 28. Romanos 8 y el versículo 28. Y pensamos y esperamos. ¿Es eso lo que dice? Sabemos. ¿Es cierto? ¿Seguro? Sí. Sabemos que a todo el mundo todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta las malas cosas. Todas. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ahora escuchen bien. Ahora voy a explicar qué significa eso. Esto es decir,
a los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios te llama y tú cumples su propósito y amas a Dios, todas las cosas resultan bien. A la larga. Lo que pasa es que nosotros queremos gratificación inmediata. Si tengo dolor de cabeza, dame un Tylenol que cura el síntoma, pero no la enfermedad. Vivimos en un mundo donde lo quiero y lo quiero ya. Pero muchas veces Dios permite que cosas sucedan en nuestra vida. Por ejemplo, se me ocurre mencionar esto. Yo soy ciego en el ojo izquierdo. Tal vez muchos no conocían eso. O sea, veo luz y movimiento de objetos, pero no reconozco nada. Cuando tenía 16 años, estaba trabajando en el colegio interno, un colegio adventista en Wisconsin, y preparando la pared para poner plaster. ¿Cómo se dice plaster en español? Masilla. Sí, masilla. Y le pegué mal a un clavo. El clavo, un pedacito se rompió el clavo y penetró directamente por la pupila. Pasé por 4 operaciones. Tenía 16 años. Toda una vida por delante. Yo renegué por un rato. Pero luego me puse a pensar. Y eso es lo que yo pienso. Algún día sabré si esa es la explicación. En ese tiempo estaban reclutando gente para ir a la guerra de Vietnam, de mi edad. Y por causa de ese problema físico, no me enlistaron. Entonces, cuando yo pensé eso, yo dije, wow, posiblemente Dios permitió eso para que yo pudiera estar en Newark. Porque Él conoce el fin desde el principio. Él sabía que iba a venir varias veces. Él sabía que me iba a encontrar con Gilberto. ¿Entendieron el tema de esta tarde? Hermanos y hermanas, andemos en la luz. No reneguemos, la gente se va de la iglesia por tonterías. Ay, no, ese hermano me miró feo, no vuelvo. O no me dieron la bienvenida, no me dieron reconocimiento. Hermanos y hermanas, no nos dejemos impactar por cosas inverosímiles. Seamos fieles, sigamos adelante en el Señor. Y entonces el Señor nos recompensará con la corona de vida. Padre, gracias te damos por habernos enseñado esta tarde en cuanto a la importancia de seguir tu plan, sin cuestionar, sin renegar, sin quejarnos, sabiendo que tú tienes un plan a largo plazo. Ayúdanos, Señor, a andar en la luz del día, porque la noche viene cuando nadie podrá obrar. Gracias por responder esta oración, te la imploramos en el nombre de Jesús. Amén. No se pierdan el próximo emocionante episodio.